Hola hermanos y hermanas, familia Zoe, buenas noches. Hoy es jueves 9 de abril del 2020. Ya tenía tiempo que no teníamos un culto de jueves de comunión en la iglesia Zoe, como ustedes saben, por nuestras instalaciones. Pero aprovechando que estamos viviendo esta contingencia sanitaria y no hemos podido tener cultos congregacionales y no hacemos nuestros devocionales familiares o personales, yo les envío el mensaje, pues pensé que era un buen momento para empezar a introducir en nuestra forma de ser como iglesia estas grabaciones, aun cuando después pase esta contingencia, si es necesario los días que no podamos reunirnos, ver si ya podemos enviar estos mensajes con las predicaciones. Entonces hoy vamos a meditar un poco en lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de este jueves previo a la crucifixión y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las iglesias históricas son iglesias que celebran desde lunes, cultos todos los días, tienen una temática especial los cultos, hasta el viernes. Hay un paréntesis el sábado y se culmina con los domingos de resurrección. Y hoy vamos a tratar de tomar uno de los temas que se acostumbra en este calendario, pero con la aplicación personal que tenemos como Iglesia Zoe, y pues para eso voy rápidamente a explicarles. Normalmente el día jueves se estudia un poco en lo que nos dice la Biblia, dos aspectos. Uno, cuando Jesucristo pide a sus discípulos que celebren la Pascua, la cena, y se van a un lugar y ahí están celebrando la cena, y entonces se enseña sobre esto. Después se enseña sobre que Jesús lavó los pies a sus discípulos. Hay iglesias que literalmente se lavan los pies unos a otros. Y pues también se puede hablar de que Jesús oró en el huerto de Getsemaní, se puede hablar de todo lo que pasó esa noche previa a el día de la crucifixión. El viernes normalmente se habla de la crucifixión y el domingo, como les comento, se habla de la resurrección. Hoy quisiera tomar un tema de la noche en que Jesús fue entregado previo a su crucifixión. Hay un asunto muy interesante que marca hasta en las películas algo que pasó esa noche previa a la crucifixión de Cristo. Pedro está en el patio siguiendo a Jesús, donde lo estaban azotando, lastimando, juzgando. Y una persona le dijo a Pedro: tú eres uno de ellos. Y Pedro le dijo: no, ¿cómo crees? Sí, yo te he visto. Tú eres uno de ellos, hablas como uno de ellos. No, ya te dije que no. Y hasta mencionó algunas groserías para que vieran que no hablaba como ellos. Y se quedó callado. De repente llegó otra persona y le dijo: tú eres uno de los que estaban con el que van a crucificar. Y Pedro dijo: no, ni lo conozco. Y en ese momento el gallo cantó. Y en ese momento Jesús voltea a ver a Pedro y se queda callado. Y Jesús, con su silencio, cuida la integridad y la vida de Pedro, y Pedro entiende muchas cosas. Pero antes de que esto pasara, Jesús le había dicho exactamente eso. Y nos vamos a centrar en unos puntos importantes de eso que Jesús le había dicho a Pedro antes de ser entregado. Les voy a leer uno de los evangelios, el evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 34. Lucas 22, 31 al 34. Recuerda que si no te da tiempo de anotar en cualquier momento, por eso grabo las predicaciones, puedes poner pausa, regresar, tomar el versículo o anotar algo que te llamó la atención o volverlo a ir más tarde. Lucas 22, 31 al 34 dice: Jesús anuncia la negación de Pedro. Es el título que le puso la editorial.
Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que no te falte tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, estoy listo para ir contigo aún a la cárcel y si es necesario la muerte. Pero Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará antes de que tú me hayas negado 3 veces que me conoces. ¿Por qué no tomas un momento para orar? Como acostumbramos, tú ponte en comunión con Dios y ora un momento en esta noche, que estás ahí en tu casa, solo, con tu familia, con 2 o 3 personas. ¿Por qué no se toman un minutito para orar? Pueden ponerle pausa, tomarse un minuto y orar. Ok, ¿listos? El título de este mensaje es: que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Exactamente está basada en el versículo 33 del tema de este mensaje. Jesús le dijo a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y ahí es el centro de todo esto. A mí me llamó muchísimo la atención esto, y exactamente lo que más desea Jesús, y me llama mucho la atención por lo que Jesús le pide a Dios, es que tengamos fe, porque con fe puedes hacer muchas cosas y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, vamos a pensar en eso, ubiquémonos en lo que hemos platicado. Ya está Jesús pronto a estar a que lo entreguen, a que lo traicione Judas, se lo lleven y lo lastimen y lo tengan listo para el día siguiente crucificarlo. En medio de esto, entre que estaban celebrando la cena, entre que ya se iban al huerto, todo esto que acontecía, Él les hablaba a los discípulos de que era muy importante servir. 2 estaban peleando entre ellos de quién iba a ser, que iba a estar a la diestra y el sucesor y quién más importante. Y Jesús les habla de servir, de que servir era lo más importante para Él. Y en medio de esto, Jesús le dice algo directamente a Pedro, porque Pedro tenía que aprenderlo. Y Pedro iba a saber muy bien lo que significaba que no te falte tu fe. Y hoy, esta noche, también Jesús le está pidiendo a Dios, por mí, por ti y por todo su pueblo, que no nos falte la fe. Vamos a entrar. No me voy a meter a la historia, no me voy a meter a los conceptos de aquel tiempo, sino me voy a meter específicamente en la enseñanza que nos puede dar para nuestros días. Voy a volver a leer el versículo 31. Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Aquí tenemos que pensar algunas cosas importantes. Ahí le puedes poner en tus notas. Número 1, momentos difíciles. Eso iba a vivir Jesús y eso iba a vivir Pedro. Me llama la atención esa situación de los momentos difíciles. Voy a hablar de algunos conceptos y luego vamos a pensar en las enseñanzas que tenemos para nosotros y van a ver qué bonito nos habla Dios. La noche de la entrega de Cristo había muchos momentos difíciles que Él, sus discípulos y en particular Pedro iban a vivir. ¿Cómo eran estos momentos? Aquí quiero manejar un concepto: Satanás. Satanás tiene 3 posibilidades. Si Satanás se usa como un adjetivo calificativo, que lo es, la traducción sería el adversario, el enemigo o el oponente. Eso significa Satán.
adversario, enemigo, oponente. No habla de un demonio, no es el nombre de un demonio poderoso, sino simplemente habla de adversario, enemigo u oponente. Ciertamente Jesús estaba refiriendo a un ser. Se puede usar como nombre propio, que también se refiere a ese ser que les estoy hablando. Pero también se refiere a algo que muy pocos manejan, pero que algunos rabinos recuerdan y algunos historiadores. Allá en los tiempos de las tierras bíblicas, en las zonas desérticas, había un fenómeno meteorológico o climatológico muy interesante. En el desierto y el mar y en las montañas se generaban diferentes presiones del aire, diferente presión atmosférica, y de repente, así como ahora sucede con la inversión térmica, que se queda el calor hasta que se destapa la capa que hay arriba en la Ciudad de México, cosas así, así pasaba algo muy parecido en el desierto. Había una concentración de aire caliente, muy caliente. Y esa concentración de aire caliente hacía que cuando había esa especie de burbuja con el aire extremadamente caliente y que se iba moviendo por todo el desierto y todas esas zonas de praderas, pasaba algo conforme se movía ese aire muy caliente. Algunos piensan 40, 50 grados. Conforme iba pasando, iba destruyendo todo a su paso. Los animales que por ahí estaban se quemaban con el calor de este fenómeno climatológico. Las plantas, los huertos, donde quiera que pasaba ese fenómeno climatológico, causaba destrucción, acababa con todo, lo destruía todo, y era algo que no lo podías ver. No sabías de dónde venía, no sabías cuándo se iba a dar, simplemente de repente las condiciones meteorológicas del desierto, pradera, el mar, las temperaturas, las estaciones del año, todo se conjuntaba para que se diera ese fenómeno climatológico que destruía todo a su paso y no sabías ni dónde se iba a generar ni hacia dónde se dirigía. ¿Sabes cómo se llamaba ese fenómeno meteorológico? Shatan. También se usaba esta figura para hablar de ese personaje, porque esa era su función: destruir, acabar y todo esto. Pero a mí me llama la atención cómo Dios a veces nos permite esos momentos difíciles, donde llegan esas circunstancias como ese fenómeno climatológico que va destruyendo todo a su paso. Quizá lo que ahora estamos viviendo pudiera ser una de esas, algo parecido a ese fenómeno climatológico. En medio de estas condiciones difíciles de destrucción, de incertidumbre, de algo que pues genera algo que no sabemos de dónde viene y no lo vemos, como era ese fenómeno climatológico, había algo más que iba a pasar ahí. Primer punto, dijimos que era Satanás. Satanás te ha pedido. Segundo punto es para zarandearte. Me puse a buscar también qué significa zarandear, y vamos a hablar de tiempos difíciles. Zarandear, se puede usar aquí la palabra que se tradujo en griego, que le pusieron zarandear en español, puede tener tres concepciones: tamizar, cribar o filtrar. Ahorita explico. Tamizar, cribar o filtrar. Cuando uno investiga el significado de estas palabras, tamizar tiene que ver con hacer una selección. Por ejemplo, cuando los niños nacen, les hacen una prueba para ver si están bien de toda su salud o tienen algunas enfermedades, y se llama que es el tamiz. Tamiz o tamizar tiene que ver con seleccionar a través de algo muy específico. Seleccionar para escoger, para que siga adelante, para continuar. Para eso es la selección, una selección específica.
específica con un propósito específico. Eso sería tamizar. La segunda, cribar, que tiene que ver un poquito con la primera, y las tres están relacionadas, pero así se usa. Cribar, algunos la usan con lo que también hacen algunos albañiles. Los albañiles tienen un cajón, que el fondo del cajón no tiene madera, sino tiene una malla con los orificios de la malla de cierto tamaño. Entonces, para poder hacer la mezcla de cemento, echan arena a esa malla y la mueven. Los pedacitos pequeños de la arena van a pasar por esos orificios y los trozos grandes de la arena se van a quedar. Eso se le llama criba. ¿Qué es lo que pasa aquí? Se hace una selección entre los chiquitos y los grandes, los que se pueden usar para hacer cemento y los que no se pueden usar para hacer cemento. Pero es una selección también. Y la otra, filtrar. También se usa para hablar de filtrar, zarandear. ¿Un filtro qué es? Algo que detiene lo que no debe pasar y que solo deja pasar aquello que es útil para el objetivo. Como cuando se filtra el agua, que detiene todo lo sucio del agua y solo pasa el líquido que puede cumplir su función de ser potable para los seres humanos. Pero tiene que ver con filtrar, pasar por una prueba, pasar por algo que obstaculiza y que solo permite que pasen los que están listos para pasar y que impide que pasen los que no están listos para pasar. Pero tiene que ver con algo fuerte, con algo que pasa muy muy fuerte, porque zarandear no tan solo significa mover, sino mover tanto o mover tan fuerte para hacer una selección, para escoger con mucho cuidado o para dejar pasar solo lo que puede continuar adelante. Y le dijo Jesús a Pedro: vas a vivir unos momentos muy difíciles y esos momentos muy difíciles van a servir para que tú pases esa prueba, esa selección y puedas continuar adelante. Y esos momentos difíciles involucraba otra cosa. Estamos todavía en el versículo 31. He aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Y zarandear está muy relacionado con esto del trigo, pero voy a hacer el énfasis del trigo. Me puse a investigar cómo se cosecha el trigo, porque aquí dice Jesús ha pedido para zarandearte como trigo. Ya les expliqué zarandear. Ahora vamos a ver cómo se cosecha el trigo. El trigo se puede frotar con las manos y entonces se deshace la plantita del trigo, que se espera que ya esté seca para hacer esto. Sale todo el polvito y salen los granitos. Se puede hacer frotando con las manos. También se puede hacer golpeándolo contra las piedras. Se agarran los manojos de trigo y se golpean contra las piedras, se pone un recipiente y todo el granito del trigo cae y la hoja, la planta, todo el envoltorio se tira a la basura, pero se golpea contra las piedras. Y ahora las trilladoras, las grandes maquinarias de nuestra época, lo que hacen es cortar el trigo, vibrar fuertemente hasta que el granito del trigo caiga, echar fuera la plantita, todos los residuos y almacenar el granito de trigo. Pero tiene que ver con movimiento, con golpear fuerte, con hacer algo muy muy fuerte para que pueda soltarse ese granito de trigo. Son momentos difíciles. Exactamente el versículo 31 dice que Jesús le dijo a Pedro: vas a vivir momentos difíciles, pero hay un objetivo en esos momentos difíciles, y el objetivo es que tú pases a la siguiente etapa, que tú seas seleccionado para continuar, que tú apruebes las circunstancias para poder
seguir adelante en el objetivo que se tiene para ti. Vamos a apurarnos. Versículo 32 dice: pero yo le he rogado a Dios por ti, que no te falte tu fe. Qué interesante es pensar en esto, y aquí es donde me voy a centrar y nos vamos a disfrutar mucho este mensaje. Si ustedes ven cómo empieza este versículo, dice pero en griego se maneja como una conjunción adversativa, nos lleva de un lugar a otro. Dice: oye, vas a tener momentos difíciles, pero yo he rogado por ti. ¿Yo? ¿Quién? ¿Quién es ese yo? Jesús. Jesús mismo estaba rogándole a Dios por Pedro. ¿Sabes qué hace Jesús? ¿Tú crees que Jesús está con los brazos cruzados en lo que estamos viviendo ahora o cuando vivimos circunstancias difíciles? Él ruega por nosotros. La Biblia dice que si alguno de nosotros ha pecado, tenemos por abogado a Jesús. Pero no tiene que ver esto con pecar, sino si alguno está viviendo momentos difíciles, momentos de prueba, momentos que no sabe ni qué hacer, ¿sabes quién es el primero que ya está rogando a Dios por ti? Nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo, al que Pedro iba a traicionar, a quien le diría que moriría por él y después cambiaría, a quien se quedó dormido en el huerto cuando Jesús fue a orar, a ese que le iba a fallar, por ese que iba a fallar, por ese rogaba a Jesús, a Dios. A veces le fallamos a Dios, a veces no pasamos la prueba, a veces estamos tan en malas condiciones y a veces hasta traicionamos al mismo Jesús, pero ¿sabes qué hace Jesús? Él ruega por ti. Jesús está pidiéndole con gran clamor a Dios cuando nos encontramos en momentos difíciles, como lo iba a hacer Pedro, como puede ser lo que estamos viviendo. Luego aquí, en el segundo punto, que no te falte tu fe. El primer punto es momentos difíciles. El segundo punto es que no te falte tu fe, versículo 32. Dice aquí, he rogado. Y esta palabra también es importante. He rogado. Cuando nosotros la manejamos en el idioma original, está conjugada en un perfecto del aoristo, es decir, un pasado en el tiempo en un modo perfecto. El pasado indica algo que fue bien cierto, y el modo perfecto indica algo que lo hizo total y absolutamente completo. Cuando Jesús ruega, nos dice: a ver si puedes por ahí ayudar a Pedro. A ver si por ahí, Dios, podrías hacerme el favor de, si puedes. No. Aquí Jesús ha orado, ha rogado, ha pedido, ha solicitado, ha intercedido, ha clamado totalmente por ti, por Pedro, por mí, a Dios, cuando estamos en tiempos difíciles. Y me llama mucho la atención, ahí mismo, dentro del punto 2, que Dios hace algo interesante, que Jesús hace algo interesante. Dice: yo he rogado por ti. En español dice por, pero en griego no dice por, en griego dice alrededor. Jesús hace un cerco alrededor nuestro de oraciones, para que por ningún lado nos pueda llegar. Estamos cubiertos por las oraciones de Jesús, por atrás, por un lado, por el otro, por adelante, arriba, abajo, por todos lados hay un cerco que nos rodea en el ruego que hace Jesús a Papá Dios por nosotros, en tiempos o momentos difíciles. Y hay un objetivo: que tu fe no falle, que tu fe no falte. No la fe del otro, le dice a Pedro: yo he pedido por tu fe, no por la fe de aquel. Por eso cuando estaban ahí Pedro con Jesús: oye, me amas, y de repente llega Juan, y Jesús dice: Pedro le dice a Jesús: oye, ¿y de qué, Juan? ¿Qué me dices? ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Mira, no estoy hablando de Juan, ¿sabes de quién estoy hablando? De ti. Yo le he pedido a Dios que no falte tu fe, Pedro, tu fe, Hugo, tu fe, pónganle el nombre de ustedes. Que no te falte, que no se te acabe, que no quede fuera, que no te falle,
que no desfallezca, que no vaya haciéndose menos. Al contrario, momentos difíciles son para que nuestra fe crezca, se fortalezca, se afiance y podamos pasar esos momentos para lo que viene por delante. Yo quisiera terminar. Dice aquí el versículo 33, perdón, todavía el 32. Dice en el punto número 3 del mensaje: cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Ese es el objetivo de todo esto. Confirma a tus hermanos. Versículo 32, punto número 3. Confirma, ¿qué significa? Ayuda a tomar decisiones. Esa es la palabra que se usa en griego. Ayúdale a tomar decisiones y a que se decida ya. Para eso son las situaciones difíciles. Y para eso es la fe. Tomar decisiones, pero ya. Y es una orden. No le dijo Jesús a Pedro si gusta, le dijo: cuando tú vuelvas, debes confirmar a tus hermanos. Debes ayudarles a que tomen una decisión. Y la tomen ya. ¿Cuál es la decisión? Que se acerquen a Dios. Y que confíen, que tengan fe y que le sirvan a Dios. ¿A quiénes? A tus hermanos. ¿Quiénes son esos hermanos? ¿Se refería Jesús a sus hermanos en la carne? No, se refería a los discípulos, a los demás que le rodeaban, a los que él podía tener influencia sobre ellos. Ese era el objetivo. Momentos difíciles, que tu fe no falle y después confirma a los que van a pasar por momentos difíciles. Y diríamos como conclusión: cuando Jesús te habla, sé humilde. Cuando Jesús te habla, escúchalo, porque Él tiene la razón. Aquí hay una parte interesante. Pedro le dice: no, Señor, mira, yo voy a morir por ti, a donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Dice: espérate, Pedro, antes que el gallo cante, tú me vas a negar que me conoces 3 veces. Y quiero enfatizar esa parte de que me conoces. No nada más ser así de que has visto, sí he oído de él. No, tú me conoces profundamente, Pedro. Pero frente a estas circunstancias vas a decir que ni siquiera sabes quién soy. Tú conoces mi propuesta, conoces qué quiero para la humanidad, conoces qué he venido a hacer, conoces cuál es el plan. A ti te reveló Dios que yo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me conoces muy bien, Pedro. Pero frente a momentos difíciles, tú puedes llegar a decir que ni siquiera has oído hablar de mí. Y ese no es el objetivo. Ahí te va a fallar la fe. Ahí te va a faltar la fe, ahí se va a desfallecer tu fe. Y tienes que pasar por momentos difíciles para que tu fe no falle. No sé qué vamos a vivir. Estamos frente a situación de salud, una mala economía, no sabemos qué va a pasar, hay una recesión, todo el mundo está preocupado por qué va a pasar las próximas semanas. Y todo esto nos viene Jesús a decir en medio de lo que vamos a vivir, lo que Él también enseñó a Pedro y quizás hasta lo que Él vivió. Porque llegó el momento en que Jesús en esa noche en el huerto le dijo a Dios: Padre, si es posible que pase de mí esto sin que yo lo viva. Porque iba a vivir también momentos difíciles. Pero Jesús en esa muestra de esa gran fe, confianza que tenía en nuestro Padre Celestial, le dijo: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y creo que este es un buen momento, momentos difíciles, para que no nos falle nuestra fe y que podamos fortalecer a los que les está fallando su fe. Hagámosle caso a Jesús. Él sabe muy bien lo que vendrá. Como lo supo con Pedro, seguramente lo sabe con cada uno de nosotros. Y disfrutemos que Jesús está rogando a Dios
por ti y por mí, como lo hizo por Pedro. Que esta noche de comunión, en donde no la vamos a celebrar, solo la recordamos, nos pueda servir para afianzarnos más, confiar mucho más en Dios, que no nos falle nuestra fe. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana en el culto de crucifixión. Mañana les presentaré también el mensaje de crucifixión. Mientras tanto, piensa en esto, que no te falle tu fe en momentos difíciles. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y platicas con Dios lo que Él te quiso hablar, lo que Él te dijo, lo que Él te está pidiendo? Cierra tus ojos. Bendiciones.